¿Cómo estamos, amigos de Arroba 21? Pues el día de hoy dando comienzo a un programa muy espeluznante y escalofriante que tiene que ver con las leyendas urbanas de la Ciudad de México. ¿Y quién no ha escuchado que dicen, en esa calle se aparece un hombre sin cabeza? O en esa primaria se dice que fue un panteón. Yo creo que la mayoría hemos escuchado ese tipo de historias. Y hablando de esto, precisamente llegamos aquí a la Plaza de la Concepción, mejor conocida como la Plaza de la Conchita, donde se dice que aquí nace la leyenda de La Llorona. Este personaje que se cuenta que va por las calles lamentando la muerte de sus hijos. Pero bueno, no les voy a platicar más. ¿Qué les parece si me acompañan a ver esta cápsula? Porque esta plaza tiene mucha actividad paranormal, porque se escuchan lamentos, batallas, gritos. Ahí se los dejo a su consideración y vamos a ver esta cápsula. ¡Da terror! En la Plaza de la Concepción, conocida como La Conchita, se encuentra la primera iglesia de la América continental, muchos siglos atrás de la conquista española, ya que se han encontrado entierros y material arqueológico del 600 después de Cristo. Las crónicas cuentan que Hernán Cortés ordenó en 1524 la construcción de una iglesia sobre los restos de un adoratorio prehispánico. Pero esto no es todo, ya que también se encontraron 167 entierros de los primeros años de la colonia. Se dice que aquí se instalaron las residencias de Hernán Cortés y del sanguinario Pedro de Alvarado, responsable de la masacre del Templo Mayor. Es por eso que este lugar tiene una lúgubre historia desde hace siglos, la cual continúa generando leyendas. Monjes se aparecen en el parque a medianoche, un peregrinar de almas en pena en las calles aledañas e incluso batallas entre tropas aztecas y tepanecas, justo enfrente del parque de la llamada Casa de la Malinche, una preciosa residencia de las primeras décadas del siglo XVI. Hay quienes dicen que esa fue la última residencia de la Malinche y que incluso murió ahí. La gente confirma que la han visto pasear por sus aposentos y por la Conchita, llorando y gritando por sus hijos, los mestizos del pueblo mexicano. Es por eso que se cree que aquí se pudo haber originado la famosa y extendida leyenda de La Llorona. Y bueno, amigos de Arroba 21, pues ahora nos encontramos aquí en Xochimilco, donde siguiendo con esta cuestión de las leyendas urbanas, bueno, Xochimilco es un lugar enigmático donde se cuentan muchas historias, pero ¿qué les parece si vamos a dar un recorrido por nuestros bellos canales de aquí de la delegación y vamos a ver qué nos encontramos? ¿Cómo es? A ver, ¿sí le sabes? No, y aquí todos ayudamos, de hecho nos Y bueno, amigos de Arroba 21, pues ahora sí ya estamos aquí en los canales de Xochimilco y estamos precisamente en la Chinampa donde está la Isla de las Muñecas y estamos con Eduardo Rodríguez, nativo de aquí de Xochimilco y aparte prestador de servicios de estas trajineras tan bellas. Carnalito, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, por aquí en la Isla de las Muñecas, un ratito compartiendo con toda la gente de Arroba 21. Exactamente, ahora sí vamos a entrar de lleno. En Xochimilco se dicen muchas leyendas urbanas, desde la cuestión que en los canales hay sirenas, estos animales mitológicos, y esta isla que ha sido pues un atractivo turístico terrorífico para los amantes de lo paranormal. Exacto. Mira, sí, o sea, estamos ahorita en lo que es en la Isla de las Muñecas, pero esto se desprende desde antes de cuando aquí Xochimilco se llenó de mucho lirio, que hubo una pequeña liberación de unos manatís. Y mucha gente lo confundía con sirenas, y dentro de todo esto al señor Julián Santana, que fue el fundador de lo que es esta isla, que en paz descanse porque el señor ya murió y murió en su misma isla. Fue como él fue llamando este atractivo turístico, un atractivo turístico que se da a conocer en los años de los 80 más o menos. Y este atractivo lo da a conocer porque él decía que dentro de su chinampa, en sus sembradíos, veía una niña que corría dentro de su chinampa. Y esta niña decía que lo espantaba
Entonces, un día, al ir a vender sus verduras a lo que era el mercado de Xochimilco, que está en la zona centro, él encuentra una muñeca principal, que es la muñeca o la muneca, como él le llamaba. Él le comienza a hacer un altar, es una muñeca de más o menos 1 metro, y le hace su altar, la comienza a colgar en un solo lugar. A donde iba la llevaba, si estaba sembrando la llevaba a sus siembras. Un día se encontró también su carriolita y por ahí la empezó a pasear en la carriola, vaya. Claro, como si fuera una persona de carne y hueso. Carne y hueso. Entonces cada que iba al mercado, si se encontraba un muñequito en el basurero, lo llevaba a su casa o a su chinampa y lo colgaba, a modo de que la niña se entretuviera con esos juguetes y no lo espantara más. No llegar hasta la casa, como Llegar como se dice, ¿no? hasta su casa para que no lo espantara, ¿no? Claro. Se quedara entretenida dentro del lugar, ¿no? Entonces, él también decía que dentro de los canales de Xochimilco, o dentro de lo que era su chinampa, junto a su chinampa, escuchaba el canto de una sirena. Esta sirena se supone que le cantaba a la orilla de su chinampa y él se sentaba a orilla de su chinampa a escucharla. Y al pasar el tiempo se fue difundiendo tanto esta noticia que muchísima gente comenzó a llegar buscando este atractivo turístico que ahora es en Xochimilco. Porque recordando que pues, también ya Xochimilco lo conocen internacionalmente. Claro, pues En es la- patrimonio cultural de la humanidad. Sí, en la actualidad llega muchísima gente, tanto de principalmente lo que son franceses, españoles y mucho turismo asiático. Entonces vienen buscando este atractivo principal de lo que es la Isla de las Muñecas porque es tan conocido en la región que se les da un paseo ecoturístico, porque pueden pasear igual dentro de lo que es la zona turística y el paseo ecoturístico para la gente. Ahora, son muchos mitos y muchas leyendas que giran en torno a Xochimilco porque dicen que también por las orillas de los canales se escucha la Llorona. ¿Qué tanto me puedes decir de eso? Mira, La Llorona se escucha desde tiempos prehispánicos. Yo aquí en la actualidad ya soy 4ª generación y tengo a mi hijo el más pequeño que ya es 5ª generación en lo que es la rama del apellido o lo que es el estar aquí en Xochimilco, ¿no? Mis abuelos dicen que en ocasiones ellos escuchaban el canto de una mujer que a lo lejos se oía que estaba penando por sus hijos. Ellos decían dentro de esas historias que nos contaban a nosotros que ellos se abrazaban a un árbol para que después de que pasara la Llorona no les hiciera nada, o si pasaba junto a ellos no les hiciera nada, porque el árbol absorbía la esencia de la Llorona. Claro. Y a los 2-3 días el árbol se secaba por completo. Eso es algo que me contaban mis abuelos. Y bueno, decías la cuestión de las sirenas, pues bueno, ya nos aclaraste que se liberaron aquí manatís precisamente para contrarrestar la abundancia de lirio en los canales. Pero bueno, realmente decían que también la sirena, cuando se llegaba a ver y la gente por curiosidad se acercaba, los jalaba y los ahogaba. Sí, exacto. Más que nada era eso, yo creo que el afán de ver qué era, se asomaba la gente, pues yo creo que perdían el paso y se iban hacia abajo al agua, ¿no? Y si no sabes nadar en este tipo de agua, pues también es un peligro. Claro, porque hay que recordar que aquí pues hay mucho fango, ¿no? Y mucha rama y sinceramente pues te puedes enredar, no tan fácilmente, No, si claro. Si no sabes nadar aquí, pues el mismo fango y la tierra, pues, te puedes ir, en lugar de salir, te vas clavando más. Claro. Y es lo que va pasando. Mi querido Lalo, la verdad es que muy interesante estas leyendas urbanas que giran en torno aquí a la Ciudad de México y qué mejor que arrancar aquí en Xochimilco porque pues es parte de las leyendas que están vivas hasta el día de hoy. Sí, exacto. Es una zona totalmente mágica y una zona en la cual puedes encontrar desde la leyenda de un árbol hasta la leyenda de la trajinera en la que te paseas, la leyenda de los canales, algún nombre náhuatl, el mismo lugar de Xochimilco que es un nombre náhuatl que está dividido en 3 vocablos. El primer vocablo que es Xochitl flor, Milk miles y Co cementera, alusivo a lo que es la cementera de las 1000 flores. Claro, Y dentro de eso se dice que fue el último capricho de nuestro emperador Tlatoani y el último que tuvimos, claro. porque cansado de sus ornamentas y sus adoratorios que antes le daban, él al bajar un día por lo que es el Valle de Texcoco, alcanza a ver el lago de lo que es México. Y les pide a sus macehuales, el macehual era el mensajero de pies ligeros, el que llevaba una historia de un lado a otro muy rápidamente. Les pide que le hagan una ofrenda o un adoratorio en ese lugar. Entonces los macehuales comienzan a ver a los xomalis o a los médicos brujos y les piden que les den una cierta historia, ¿no? O que les den las bases, que le pidan a los dioses las bases para poder hacer algo dentro del lago. Entonces ellos les comienzan a dar una técnica que era entretejer el chinamil, que era el chinamil es la cañuela del maíz, el lodo, las piedras, las ramas de algunos árboles y de algunas plantas, y se comienza a hacer o a crear lo que es una chinampa. La chinampa es una extensión de tierra que va derivado del nombre del chinamil, que es la cañuela del maíz. Se comienza a dar todo esto y gracias a todo eso
se van haciendo más grandes, las comienzan a hacer para sembrar y tenemos lo que es ahora Xochimilco. Exactamente, un lugar mágico. Pero ¿qué te parece? Exactamente, pero ¿qué te parece si ya nos vamos? Porque la verdad es que yo ya me estoy vibrando aquí, pues no muy grato y de ver tantas muñecas y luego mira, siento que esta me está viendo, mira, me muevo. No, esta debería, mejor ¿qué te parece si ya nos vamos, vale? No nos vamos a caer. Y bueno amigos, ahora estamos aquí en otro punto de la delegación Coyoacán, en un lugar que se llama el Callejón del Aguacate. Y es que miren, nada más vean, ahora sí que la escenografía que tenemos. Vean los callejones, muy poco alumbrado, se escucha un silencio total. Parte de los árboles aquí crean una atmósfera como de terror, muy escalofriante. Y de este lado también, vean, muy poco alumbrado. Muy poco tránsito de gente por aquí pasa y es que se cuenta que en este callejón sucedieron unas cosas que no me van a creer. Aquí sucedió un crimen de un niño que fue ahorcado precisamente en este árbol que tengo aquí arriba, ya lo está enfocando la cámara, por un soldado que estuvo en los tiempos de Lázaro Cárdenas trabajando en el ejército. Este niño quería, pues, de cierta manera ser amigo del soldado, pero el soldado era un cuate frío, un cuate sin escrúpulos, y lo que hizo fue matar y colgar de este árbol al niño. Y este altar está en honor precisamente a, pues, al niño fallecido. Pero bueno, no les platico más, y ahora sí que vamos a escuchar la leyenda del Callejón del Aguacate. La leyenda del Callejón del Aguacate se remonta a la época de Lázaro Cárdenas, en la que se cuenta que un militar frío y solitario que vivía sobre el callejón daba la vuelta por ese lugar, percatándose de la presencia de un niño que anhelaba jugar con él porque le atraía su uniforme. El militar se molestaba por esto y un día, ante la insistencia del niño, lo golpeó brutalmente, llevándolo hasta el árbol que se encuentra en una esquina detrás de la Virgen y lo ahorcó en el árbol. Un monje que vivía en un claustro en el callejón fue testigo del hecho desde su ventana. Actualmente se dice que se oyen los gemidos y la presencia del niño y su rostro se dibuja en un tronco en el árbol, mientras que muchos aseguran que la Virgen que está en la esquina del callejón llora sangre a las 12 de la noche. Pero la leyenda no se detiene ahí, sino que sigue con varias historias de terror que sucedieron después. En una casa abandonada del callejón hay, según se dice, un fantasma que lanzó una maldición a 3 jóvenes que entraron en busca de un tesoro. En otra de las casas se reunían personas importantes del gobierno de Lázaro Cárdenas a practicar magia negra y a jugar con la ouija, quien les dijo que se iban a traicionar fatalmente. El dueño del inmueble se adelantó a los hechos y mató a los señalados por la ouija. Otra historia cuenta que un señor que también practicaba la ouija terminó matando a toda su familia y enterrándolos a todos ahí en el callejón, y luego se quitó la vida. También se dice que recientemente una niña de 7 años fue atropellada en el callejón. El diablo le ofreció salvarla con un pacto, pero en realidad se la llevó a otra dimensión, y su espíritu se aparece en pena entre las 2 y las 3 de la mañana. Satán, ayudado por las almas en pena que sufrieron en el callejón, se aparece en las noches más oscuras, intentando atrapar y maldiciendo a los incautos. Gritos, aullidos y el arrastrar de cadenas son algunas cosas que se oyen, mientras que algunos han visto el espíritu de una mujer parada en una ventana de una de las casas. El misterio ha perdurado por muchos años en este lugar enigmático, y la gente que va por curiosidad se arriesga a la maldición de que sus mentes sean engañadas y que el mal se apodere de ellos, haciéndolos una víctima más.